Bienvenido, nosotros somos el Equipo 4 y hoy te ofreceremos un documental sobre la vida del Bate César Vallejo, su vida, sus obras y su paso por el Grupo Norte. Sin más que decir, disfrútalo. Santiago de Chuco fue testigo del nacimiento de uno de los escritores más prodigiosos que ha conocido el mundo. Nos referimos al Bate César Vallejo, quien nació en 1982. Fue hijo de Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza Gurrionero. Fue llamado el Chulca, que significa último en quechua, porque era el menor de 11 hermanos, los cuales, entre risas, penas y alegrías, pasaron su infancia en su hermosa tierra natal. Estudió la primaria en el centro escolar número 127 en el pueblo de Santiago de Chuco y culminó sus estudios secundarios en el Colegio San Nicolás de Huamachuco en el año 1909. Destacando siempre por sus excelentes calificaciones. Sus estudios universitarios los inició en la Universidad Nacional de Trujillo, en la Facultad de Letras, pero los dejó por problemas económicos, así que en el 1911 retomó sus estudios en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la Facultad de Medicina, pero pronto otra vez los abandonó. En 1913, nuevamente retoma sus estudios en la Universidad de Trujillo para estudiar en la Facultad de Letras y en 1915 consigue su grado de bachiller con la tesis El romanticismo en la poesía castellana. En 1915 trabaja como maestro del primer grado de primaria en el Colegio Nacional San Juan, teniendo entre sus alumnos al conocido escritor Ciro Alegría. Él cuenta que al profesor Vallejo le agradaba hacerlos relatar historias, dialogar acerca de las cosas intrascendentes que veían a diario. Meditando entendió que le agradaba observar la vida a través de la mirada transparente de los pequeños y asombraba con secretas fuentes de poesía en su estilo lleno de metáforas. Él intentaba sacar a relucir sus capacidades de crear y observar. Vallejo recibió una dolorosa noticia del fallecimiento de su hermano Miguel, por la que entró en una profunda depresión y tristeza. Canalizando ese sentimiento, dio origen al poema Mi hermano Miguel, incluido en el poemario Los Heraldos Negros, que fue escrito en 1916. Hermano, hoy estoy en el payo de la casa, donde nos haces falta sin fondo. Me acuerdo que jugábamos hasta ahora y que mamá nos acariciaba. Pero hijo, Miguel, tú te escondiste una noche de agosto al alborear, pero en vez de ocultarte riendo, estabas triste. Tu gemelo corazón de esas tardes extintas se ha aburrido de no encontrarte y ya cae sombra en el alma. Oye hermano, no tardes en salir. Bueno, puede inquietarse mamá. Entonces, ¿cómo se entrelaza la vida del Bate y la bohemia de Trujillo? César Vallejo vivió en la ciudad de Trujillo entre los años 1913 y 1917, donde conoció y forjó un intenso vínculo con Víctor Raúl Haya de la Torre, el intelectual y político fundador de la Alianza Popular Revolucionaria Americana, APRA, figura mayúscula para la política americana y referente de los jóvenes que protagonizaron la reforma universitaria de 1918 en Córdoba. Vallejo y Haya de la Torre estudiaron juntos el primer año de la carrera de letras en la Universidad de la Libertad, fundada por Simón Bolívar en 1824. Los 4 años que César Vallejo residió en Trujillo fueron muy productivos para la vida del poeta. En esos años formó parte de un grupo de intelectuales, artistas y líderes políticos que fueron referenciados como el Grupo Norte o la Bohemia Trujillana. Hoy te contaré sobre los fundadores de la Bohemia de Trujillo. Antenor Orrego Espinosa nació el 22 de mayo del 1892 en la hacienda Montán, Cajamarca. Actualmente es considerado el ilustre pensador del Perú y Latinoamérica. Realizó sus estudios en el Seminario San Carlos y San Marcelo. Estudió letras, jurisprudencia, ciencias políticas y administración en la Universidad de la Libertad. En Lima terminó filosofía en la Universidad de Mayor San Marcos. Denominó en 1914
A la edad de los 22 años, estando aún en la universidad, se reunió una generación de intelectuales que posteriormente llegaría a ser la forjadora del pensamiento social del siglo XX. En el Perú se le denominó Grupo Norte y su vigencia se extiende hasta 1930, convirtiéndose en una de las vertientes forjadores de la PRIS. Era presidido por Antenor Orrego. Eduardo González Viaña nació el 13 de noviembre de 1941 en la ciudad Chepén. Fue escritor catedrático desde 1993 y aportó por ser consecuente el legatario de la generación de intelectuales. José Eulogio Garrido Espinosa nació el 11 de marzo del 1888 en la ciudad Huancabamba y murió el 22 de julio de 1967 en Trujillo. Fue un escritor, catedrático universitario y periodista peruano. Este majestuoso grupo adoptó el nombre de Bohemia Trujillo a raíz de un artículo escrito por el poeta Juan Parra del Riego en la revista limeña Balnearios el 22 de octubre de 1916. Juan Parra del Riego fue un poeta quien había visitado Trujillo, descubrió con admiración al grupo literario llamándole la Bohemia de Trujillo y alabó al poeta Vallejo, de quien citó unos versos que le parecieron estupendos. Las primeras reuniones o veladas del grupo se realizaron en la casa de José Eulogio Garrido, quien fue un escritor catedrático universitario y periodista peruano. Asimismo, en el centro universitario que lideraba Orrego y en la librería Cultura Popular de la Plazuela Iquitos. A altas horas de la noche, los integrantes deambulaban por las calles trujillanas con ruidosas alegría. Después de las tertulias interminables sobre política, educación y arte, solían trasladarse a las playas cercanas conocidas con los nombres de Buenos Aires, Huanachuco, Las Delicias, así como las ruinas de Chanchán, y a la Compiña para dar paseos y abrirle a la mente las nuevas posibilidades que entonces eran sueños gracias a la amistad de los poetas arequipeños. Los bohemios empezaron publicando sus colaboraciones en las revistas Cultura Infantil del Centro Escolar de Varones de Trujillo e Iris Publicaciones de la Vida Efímera y los Diarios de la Reforma, la cual era dirigida por Antenor Orrego, así como revistas como La Industria y El Federal. Pero el movimiento habría de tener su mayor brillo, difusión e influencia alrededor del diario trujillano El Norte. Fue desde entonces que el grupo fue conocido como el nombre del Grupo Norte. El diario, llamado con el mismo nombre, se constituyó en el centro novísima corriente intelectual y literaria en todo el norte del país, que se extendió luego del país entero. El Grupo Norte también se hizo llamar Grupo Tirilce en honor a la obra de César Vallejo. Otro representante fue un poeta peruano, José Garrido Espinosa. César Vallejo hubiera terminado como un buen abogado provinciano, culto y aficionado a la poesía. Aquellos planes cambiaron debido a su amistad con Antenor Orrego, quien por entonces era un joven cajamarquino que estudiaba filosofía en la misma universidad y lo invitó a formar parte de un entusiasta grupo que era conformado por jóvenes con aficiones literarias, artísticas e intelectuales que desarrollaron la madurez poética y literaria de César Vallejo, a quienes le recitaría por primera vez los Heraldos Negros. Influencia del Grupo Norte. En este apartado te contaremos cuáles eran las aficiones y profesiones a las que se dedicaban los integrantes del Grupo Norte, Trujillo y su universidad. Algunas leyendas sugieren que la Bohemia de Trujillo nace en las aulas de los colegios San Carlos y San Marcelo. Es más preciso señalar a la Universidad de Trujillo como el espacio en el que se concretó definitivamente este grupo. Un número significativo de los miembros del grupo trabajaba al tiempo que estudiaba. El periodismo no solo fue una reforma de aprendizaje literario o manera de ganarse la vida, sino que el acceso a la prensa le garantizó la entrada a la vida cultural de Trujillo y permitió que su obra se leyera en otras ciudades y medios del país. La mayoría de los miembros de la Bohemia practicó y ejerció públicamente la poesía. No es de sorprender entonces
que a través de breves comentarios o reseñas y en defensas contra ataques, los bohemios se ocupasen de la poesía en las páginas de las publicaciones periódicas en las que colaboraban. El Grupo Norte terminó su vigencia en 1930. En las décadas posteriores han surgido diversos grupos literarios o artísticos en las diferentes ciudades del norte peruano, sin inscribirse necesariamente como epígonos o continuadores del Grupo Trujillo o Grupo Norte. En la ciudad de Trujillo se encuentra con Peña del Mar en 1949, Cuadernos Trimestrales de Poesía en 1950, Aramauta en 1961 y Nuevo Amanecer en 1978. Entre ellos, los de mayor gravitación son Cuadernos Trimestrales de Poesía, con el promotor del evento, Poeta Joven del Perú. Cada departamento cuenta con un promedio de más de 3 universidades, publicaciones de circulación nacional, sino también la labor intelectual y artística de la nueva generación, que tiene entre ellos nuevos espacios y medios donde está incluido el Internet. En conclusión, el Grupo Norte tiene su origen en los años 1914, conformado por jóvenes universitarios de temperamento revolucionario. Fue el impulso para dar a conocer sus ideas, sus obras literarias y sus poemas. Este grupo fue liderado por José Eulogio Garrido y Antenor Arrego. Fue uno de los grupos más fructíferos de esa época y hasta la actualidad sus pensamientos y sus obras tienen repercusión en nuestro país y el mundo entero. Se enfocaron en temas sociales y culturales, tanto en el norte como en las demás regiones del Perú. La inquietud cultural y moceril no solo eran las únicas preocupaciones de dicha generación. También existía la preocupación por el problema económico y social. En sus inicios, la mayoría de estos movimientos solo se enfocan en objetivos artísticos o literarios, pero el Grupo Norte impuso la filosofía política y social. Al limeño Juan Parra del Riego se le atribuyen los primeros comentarios acerca del proceso trujillano, la cual fue denominada la Bohemia de Trujillo. Este grupo participó activamente en la reforma educativa que se venía dando en la época. Fueron los impulsores y creadores de la Universidad Popular González Prada, dando paso a la reforma y renovación de la educación que tenía como objetivo brindar educación a los obreros, artesanos y a todos los sectores marginados por el sistema educativo de la época.